El pasado viernes tuve una de esas pláticas que mueven tu corazón. Y me trajo mucho a la memoria mi propia justicia. Muchas veces, amados, usted y yo decimos las cosas tienen que ser de esta manera, o estas personas deberían de comportarse de esta manera, o pensamos que la iglesia debe de ser de cierta manera. Y hay veces que en donde se supone, y lo pongo entre comillas, deberíamos de buscar a Dios, o deberíamos de encontrarnos con Dios, o las personas se deberían de portar de cierta manera, nos encontramos tan incómodos que volcamos nuestro corazón a nuestra propia justicia y se nos olvida que a lo mejor estamos en ese lugar para ser probados. ¿Se ha puesto a pensar eso? Amados, muy buenos días. Mire, estoy tocando un tema que en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo, porque todos tenemos una idea preconcebida de lo que debería de ser de la fe y de cómo se deberían de poder comportar los demás, porque muchas veces usted y yo estamos esperando que exista un cierto ambiente al cual sumarnos. Cuando yo veo a personas como el profeta Oseas vivía en todo el ambiente contrario. Nadie buscaba a Dios, nadie quería tener nada con Dios, y Dios manda a Oseas y le dice, diles que me busquen. Y entonces, ahí está el Oseas, duro y dale, dime que me busquen, y ahí está, ¿no? Y luego viene Dios y le dice, mira, Oseas, busca a una prostituta y cásate con ella. Y entonces Oseas le dice, espérame, a ver, Señor, me mandas a decirles cosas a la gente, y me mandas encima de eso a casarme con una mujer que ni te conoce ni le interesas, y encima de eso tengo que amarla, ¿no? Y si usted conoce la historia de Oseas, está bien ruda porque la esposa todavía le pinta el cuerno, se va, y un día se le encuentra, y en contra de toda su propia opinión, ¿sí? En contra de su propia opinión, se la encuentra y Dios le dice, ámala. Y entonces se la encuentra como esclava, y voy a poner un ejemplo, piden por ella una cantidad y él paga muchísimas veces más porque necesita ser probado en su corazón y decir, ¿qué es más importante? ¿El que la gente no te reconozca, Dios? ¿Qué es más importante? ¿Que esta mujer me haya pintado el cuerno y se haya ido con otro o con otros? ¿O tu voluntad? Si a usted le interesa la historia de Oseas, escríbame. Le puedo pasar una película que está en YouTube que le va a encantar, en donde va a encontrar esto. Oseas fue probado en su corazón, y le puedo decir, difícilmente usted y yo podríamos decir que nos encontramos en una situación difícil si nos comparamos con Oseas. Pero podemos verdaderamente entender que Dios nos va a poner en ambientes que no son nada propicios para la fe, porque Dios ahí en donde estamos viendo que las cosas no son ni como nosotros pensamos, ni como nosotros evaluamos, en donde Dios nos va a probar y va a decir, ¿qué es más importante? ¿Lo que ves, lo que tú quieres, o lo que yo digo? Y entonces ahí es en donde nuestro corazón es probado. Otra historia de la Biblia que me encanta es la de Jonás. Había un pueblo pecador así en extremo, Nínive. Y dice Dios, voy a acabar con los ninivitas. Y cuando uno ve la vida de los ninivitas, y lo puede ver usted en los libros de historia, lo puede ver en la Biblia, estaban para el carajo los pobres cuates. Y entonces Dios le dice a Jonás, no, espérate, ¿sabes qué? Voy a rescatar a los ninivitas. Y es más, Jonás, te voy a usar a ti para que vayas con ellos. Y Jonás le dice, Señor, gracias por la invitación, pero no. Y entonces Jonás empieza a caminar en la dirección contraria a Nínive, y se sube a un barco, y entonces, ahora sí se la pusieron color de hormiga, porque entonces su opinión empieza a afectar a todos los demás, y todos los demás, el barco entra en una tormenta, y todo el mundo se está preguntando, y de repente dice Jonás, ¿sabes qué? Es que yo soy la razón de por qué ustedes están tan mal en este momento, porque Dios me dijo una cosa y realmente Dios solamente está probando mi corazón. Y entonces
Jonás hace un acto bien interesante. Se tira al mar. Está dispuesto a morir. Y se tira al mar. ¿Por qué? Por salvar la vida de otros. Y entonces Jonás, sin darse cuenta, está haciendo lo mismo que tenía que hacer con los ninivitas, pero ahora con estos. Y entonces cuando Dios dice, mira, este se está dando cuenta que su corazón está siendo probado y está dispuesto a morir a su propia voluntad. Y entonces llega Dios, lo rescata, se lo lleva en un pez durante 3 días y lo tira en la orilla de Nínive. Y aunque Jonás no está de acuerdo, va y hace lo que Dios le pide que haga. Y el pueblo de Nínive es salvado. ¡Oh! Y Jonás no está contento y Jonás no está conforme, pero entendió que era su corazón el que estaba siendo probado y no el de los ninivitas. Porque Dios no quiere tener una relación con pueblos. Dios quiere tener una relación con nosotros en lo personal y en lo particular, amados. Y cuando nos atrevemos a ver eso, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser probados en lo personal y en lo individual. Y cuando nosotros nos vemos en una situación difícil e incómoda, tenemos que dejar de preguntarnos por qué es y tenemos que aprender a ver el para qué, y el para qué siempre va a ser uno solo, para que nuestro corazón sea probado. Amados, necesitamos tener esto en conciencia todo el tiempo para que podamos tener una vida de fe, sabiendo que Dios no cambia. Él fue, Él es y será siempre el mismo. Y si lo hizo con Abraham, y si lo hizo con Elías, y si lo hizo con Jonás, y lo hizo con el mismo Jesús, ¿por qué no lo habría hacer con usted y conmigo? Ahora, lo que sigue es que tenemos que integrar a nuestra vida de fe y a nuestra oración el hecho de decirle, Señor, sé que llegará el momento en el que me pruebes y estoy dispuesto. Se lo dejo de tarea, por favor, cuéntenme qué opinan. Nos vemos mañana.